¿Qué tal, amigos y seguidores de Diario Expreso? Corre el tiempo para las elecciones 2025, ya que el Consejo Nacional Electoral ha declarado ya el periodo preelectoral y hay algunas figuras que ya salen al tablero para ser como opciones de algunas tiendas políticas. En este caso nos encontramos con Carlos Rabascal, que nos acompaña el día de hoy para hablar de algunos temas importantes del ámbito electoral y también de coyuntura nacional. Bienvenido, ingeniero, a esta invitación que le hemos hecho llegar para conversar de temas electorales y también de su postura al haber aceptado la invitación de Centro Democrático para hacer su carta presidencial. Bienvenido. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a Diario Expreso por esta gentil invitación. Ingeniero, la inscripción de candidaturas iniciará el 13 de septiembre de este año y ya hay quienes figuran como sus opciones presidenciales, uno de ellos es usted. Sin embargo, quisiera tocar algunos temas relevantes antes de ir a la arena electoral. Ingeniero, a inicios de este mes, la Fiscalía inició un operativo del que se desprendió el caso Purga, que se deriva a su vez del caso Metástasis y que involucra ya a más de 50 personas procesadas. ¿Qué decir respecto a este tema? ¿La clase política, el sistema judicial, están dañados? Definitivamente están dañados. Es decir, yo no creo que al Ecuador este tema haya sorprendido en relación que la justicia siempre ha estado cooptada, ya sea por los partidos políticos, ya sea por los gobiernos de turno o por ambos, ya por acuerdos que pueden haber llegado. Más bien esto lo que nos debería generar es indignación, porque no es ninguna sorpresa. Y el otro tema, lo que sí es nuevo, es la cooptación de la justicia a través de la incidencia o interferencia de la presencia del narcotráfico. Pero esto también era previsible, porque el tema del país es que a veces no quiere reconocer los problemas, y el no reconocer un problema es agrandarlo. Ya sabíamos que la justicia y la función judicial tradicional e históricamente ha estado cooptada por organizaciones políticas o gobiernos de turno. Pero sabiendo que ya la presencia del narcotráfico en la región y en el Ecuador comenzaba a tomar volumen, y conociendo también la historia de lo que había pasado en Colombia, es muy ingenuo pensar de que no iba a suceder eso en el Ecuador. El tema es que no nos hemos anticipado, y eso es una dolencia del país, que no prevenimos las cosas, y la falta de prevención está derivada en la falta de planificación. Y esas son las cosas que hay que corregir. En este tema que hemos abordado, ¿cómo solucionar entonces esa posible interferencia de la política en la justicia o la descomposición estructural, como lo llama la fiscal general al haberse referido a este caso Purga? Bueno, al menos desde no sé si entre sus propuestas electorales hay algo relacionado para solucionar eso. A ver, todo esto comienza por la mano política en la función judicial. Y tenemos que establecer que la función judicial debe funcionar o debe operar con base en el derecho. Y la verdad en el derecho es lo que se puede comprobar. Eso en principio, es decir, una función judicial que se base al amparo del derecho. Eso en términos de principio. Ahora vamos bien, ¿cómo sacar la mano política de la función judicial? Mientras no entendamos que los procesos de selección de tanto Consejo de la Judicatura, tanto jueces, etcétera, etcétera, no pueden tener interrupción, incidencia o interferencia de parte de la clase política, no arreglaremos nunca el problema. Como pero ya hemos tocado entonces, ¿se puede separar esas dos? Sí, claro que se puede. Se puede, pero hay que establecer políticas disruptivas, porque estamos en una crisis en el Ecuador. Tenemos una crisis institucional en nuestra democracia y uno de los ejemplos es la función judicial. Yo, a ver, lo he escuchado al doctor Jofre Campaña y yo concuerdo con él en ese sentido. Es decir, suscribo y acojo su propuesta en ese sentido, decir, acudamos a Naciones Unidas, acudamos a las instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Acudamos a universidades de alta reputación y prestigios internacionales para que sean ellos los que manejen los procesos de selección, para que no haya interferencia, porque la política termina siendo juez y parte, y cuando la política le mete la mano a los poderes autónomos e independientes, entonces simplemente no va a funcionar ese poder del Estado.
Y lo otro es, una vez seleccionados los operadores, tanto Consejo de la Judicatura, jueces, operadores, etcétera, etcétera, es cuál es el seguimiento que le vamos a hacer a la función judicial. Es decir, a ver, primero debe haber la escuela de la función judicial. Debe haber una escuela de la función judicial que capacite a los operadores de la justicia, no solamente jueces, también a los abogados, también a los auxiliares, etcétera, que capacite para que estén preparados al manejo y a la administración y a la gestión de una función judicial que se maneje con base en el derecho. Dos, auditorías. Hay que hacer auditorías aleatorias. ¿A qué? Al debido proceso, a las propias sentencias, para ver si se apegan a derecho, para ver el comportamiento tanto de la Fiscalía como de los jueces a efectos de garantizar el debido proceso. Porque no es cuestión tan solo de señalar a alguien, porque partimos de la presunción de la inocencia. Entonces necesitamos esas auditorías aleatorias que incluso deberían ser articuladas con organismos internacionales también, para que no haya esa pequeña tentación, por llamarlo pequeña, entre comillas, a efectos de que tengan alguna incidencia por los intereses o las relaciones creadas. Y lo otro es la evaluación patrimonial a los operadores de la justicia. Es decir, queda comprobado de que hay operadores de la justicia que tienen un estilo de vida que no guarda relación con sus ingresos o con su patrimonio declarado. Entonces, esto es un modelo de gestión que se debe aplicar. Ese modelo es el que está entre sus propuestas. Ese modelo es el que está entre nuestras propuestas, pero más allá que sea nuestras propuestas, que como le digo, la acojo también de abogados de alta reputación aquí en el Ecuador, como el doctor Campaña, ¿verdad? Es lo que el país necesita. Porque aquí el Ecuador comete un pecado. Cree que para alcanzar gobernabilidad el Ejecutivo o el gobierno de turno tiene que cooptar todos los poderes del Estado, incluyendo los organismos de control. Y eso es una equivocación, porque así no se construye democracia y no vamos a alcanzar una institucionalidad democrática sólida, fuerte y cohesionada, que es fundamental para el ordenamiento de la vida de una república, pero también es fundamental para que pueda atraer inversión. Porque cuando no hay una seguridad jurídica en términos de la funcionalidad de la justicia y del derecho, entonces la inversión simplemente no viene. Ahora, tocando un poco el asunto de esas, quizá podríamos llamarlo reformas que usted pretendería hacer de llegar a la presidencia, quisiera consultarle también, antes de que se conozca el caso Purga en la Asamblea Nacional en febrero, se intentaba aprobar un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero por las diferencias entre las bancadas esto quedó como un tema suspendido indefinidamente, no hubo votación, y ya se viene el 21 de abril el sufragio de la consulta popular. Entre las preguntas hay una que se refiere al endurecimiento de las penas. Sin embargo, quizá es necesario que en la Asamblea Nacional, o tal vez entre sus propuestas, hacer reformas judiciales, reformas al COIP, con otro sentido, con otro enfoque al que le estaba dando la Asamblea en estos últimos días, justamente para limitar esa separación o evitar corrupción e interferencia entre los distintos poderes del Estado, justicia, legislativo. Podemos tener la mejor reforma al Código Orgánico Integral Penal, pero si el ser humano falla en la aplicación del COIP, entonces sencillamente no habrá valido para nada la reforma. En ese sentido, las cosas no son excluyentes. Es decir, tenemos que entrar a una gran reforma de la función judicial y tenemos que entrar también a una reforma del Código Orgánico Integral Penal para poder garantizar una operatividad de la justicia que se base en derecho. Que se base en derecho, que se base en transparencia y que se base en equidad, porque la equidad es fundamental. No se puede administrar justicia en beneficio de unos y no en beneficios de otros. No se puede ser selectivo en esto. Ahora bien, a la pregunta puntual suya, Karina, en términos de lo que venía haciendo la Asamblea Nacional Legislativa. Si no me equivoco, la Asamblea Nacional había recogido como 47 proyectos de reforma. Y eso sí es un gran avance. El problema es cuando comienza a ponerse en desacuerdo las distintas bancadas, que entre paréntesis no entiendo cómo se llega a eso, porque el informe que emite la comisión respectiva es de unanimidad.
Entonces, sí sabían lo que había en esa reforma. Ahora bien, esa reforma o ese proyecto de reforma se debió haber votado en el Pleno de la Asamblea y nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo, porque muchas de las preguntas que se están estableciendo en la consulta popular ya estaban tratándose en la Asamblea Nacional. Es más, supongamos que gana el sí en relación a los temas judiciales, a los temas del Código Orgánico Integral Penal en la consulta popular. Igual tiene que regresar a la Asamblea. Tiene que regresar a la Asamblea. Y en la Asamblea hay primero y segundo debate y después va al colegislador, que es el presidente de la República. Es decir, se ha perdido un tiempo precioso. Y si había algún tema que estaba en disputa o que no gustaba al legislador... Como el levantamiento de la reserva para investigaciones. Como el levantamiento de la reserva y el tema de las revisiones de sentencias, ¿verdad? Era muy fácil evacuarlo porque simplemente se podía votar por cada artículo o por bloque. Y ahí pues simplemente se aprobaba lo que a bien tuviera el legislador de creer que era lo más factible y lo más razonable para el país, y no se votaba en favor de aquello pues que no estén de acuerdo. Pero nos han hecho perder tanto tiempo. Yo creo que aquí sí la Asamblea actuó irresponsablemente de no haber llevado este proyecto a la votación. Y por otro lado, pues es evidente que el gobierno nacional indujo a la Asamblea a no votar, a no llevar esto al Pleno, por las declaraciones del propio presidente de la República. Dijo, si permitía que esto pase por la Asamblea, entonces perdía piso la consulta popular. Entonces, obvio, queda evidenciado que para el presidente y para el gobierno, la consulta popular, más allá de un instrumento democrático de participación ciudadana, lo utiliza como una estrategia de marketing político para legitimarse en lo que le resta del periodo. Por otro lado, ingeniero, ¿cuál es y ligado a este último tema que acabamos de tocar, cuál es su apreciación sobre ese acuerdo legislativo entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el gobierno a través de ADN, que justamente en el marco del tratamiento de estas reformas al COIP, precisamente el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, señalaba que existe ese acuerdo legislativo para poder dar viabilidad a proyectos que benefician a la ciudadanía, pero ahora vemos estas disputas o estos impases entre las bancadas. ¿Cuál es su apreciación respecto a ese acuerdo? ¿Y sirvió de algo hasta el momento? ¿Servirá de algo en los proyectos venideros? Justamente está también por tratarse en el Pleno de la Asamblea una resolución que busca respaldar el trabajo de la Fiscalía. A ver, yo creo que esta alianza, llamemos así, o estos acuerdos políticos en la Asamblea Nacional, tripartito de esta trilogía, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN, va a continuar. Y no se pondrán de acuerdo en aquello que para cada una de las bancadas pueda significar algún tipo de línea roja. Es evidente que en el tema de la Fiscalía, de la Fiscal General de la Nación, es una línea roja para la Revolución Ciudadana, no así para el Partido Social Cristiano y para ADN, que ya se han pronunciado abiertamente en contra de votar por una eventual censura para la fiscal. Entonces, pero eso no ha impedido para que se pongan de acuerdo en otros temas. Recordemos que la reforma tributaria, llamada como Ley de Eficiencia Económica, prácticamente fue producto del acuerdo. Ahí hay un incremento del IVA al 15% y una serie de otras medidas de carácter tributario que ni siquiera algunas tenían que pasar por ley, bastaba tan solo por un decreto del presidente de la República, pero el hecho de haber permitido que pase por el Ministerio de la Ley y entre en vigencia, y ahora en abril, los primeros días de abril, tendremos un IVA al 15%, evidencia ese acuerdo. No creo que los acuerdos terminen. A medida que se vaya acercando las fechas electorales, de pronto tomarán cierta distancia, y por eso es que el presidente de la República prefiere gobernar con proyectos de ley de carácter urgente económico para poder correr y apresurar lo que él necesita de cara al proceso electoral del 2025, donde él ha anunciado que va a ser candidato a la presidencia también. Ingeniero, este tipo de alianzas, como usted lo llama, ¿son necesarias, son indispensables para, como dicen algunos otros asambleístas, incluso el mismo presidente en alguna ocasión,
para mantener la gobernabilidad y no haya problemas de ejecutivo legislativo? ¿Usted quizá, de llegar en el caso hipotético a la presidencia, optaría por esa misma vía de mantener esas alianzas para poder gobernar? A ver, las alianzas no son buenas o malas per se, como todo en la vida. Las alianzas podrán ser buenas o malas dependiendo para qué uno llega a esos acuerdos. Y yo lo que veo en el Ecuador es una desesperación por alcanzar tranquilidad en los tiempos de gobierno que tiene un ejecutivo. Cuando las alianzas se deben basar es en acuerdos programáticos. El Ecuador está atravesando una crisis de todo nivel. Y esta crisis ratifica que el Ecuador no ha sabido, desde que regresó a la democracia, luego de la dictadura, resolver sus problemas estructurales. Mire, hace 46 años que regresamos a la democracia. Tenemos una débil estructura económica, una débil estructura en finanzas públicas, una débil estructura productiva, una incapacidad de generar nueva riqueza, nuevos actores económicos e incapacidad de generar nuevas plazas de trabajo, un modelo educativo caduco, un modelo de salud pública caduco, una débil institucionalidad democrática, un hipercentralismo que nos tiene arruinados al país. Pero sin embargo eso nunca los partidos políticos, las organizaciones políticas, ni tampoco las organizaciones sociales y ciudadanas nos hemos sentado a establecer mesas de trabajo y una hoja de ruta, de decir, bueno, señores, no podemos seguir de tumbo en tumbo, de parche en parche, sentémonos por primera ocasión a ver cómo hacemos al Ecuador una república fuerte institucionalmente con un plan de desarrollo que nos permita sacar al país de la crisis. Si eso fuera así, ojalá que hubiera alianzas a partir de lo programático, a partir de lo que es necesario hacer. En ese contexto, ingeniero, ¿cuáles son las principales, además de las que ya ha tocado en el tema judicial, principales propuestas suyas? ¿Qué le dice el precandidato Carlos Rabascal al país, a sus posibles electores? Primero, no podemos separar la seguridad de la economía. Si bien es cierto que tenemos que atender lo urgente y lo emergente en este momento, la seguridad, el tema de la seguridad no la podemos pretender comprender tan solo con Fuerzas Armadas en las calles. Las Fuerzas Armadas están en la calle porque la policía no ha funcionado, porque no hemos sabido controlar el tema de la seguridad. Ha habido una desinstitucionalización de la seguridad desde el año 2017. Se eliminó el Ministerio de Justicia, se fusionó Ministerio del Interior, que es Ministerio de la Política, perdón, con la seguridad interna, se quitó el presupuesto a la policía, no ha habido formación y capacitación. Por tanto, lo que tenemos que entrar es a conceptualizar una nueva política de seguridad, política y estrategia de seguridad. Primero, crear política criminalística en el Ecuador, tener una política de cárceles en el Ecuador, revisar la política migratoria en el país, establecer cuál es la política de inversión para la seguridad en términos de institucionalidad de la seguridad. ¿Qué tipo de policía vamos a tener? ¿Vamos a tener una policía militarizada como la actual que no funciona? ¿O vamos a tener una policía civil nacional y territorial al amparo de regiones autonómicas descentralizadas? ¿O una policía mixta? Una parte militarizada, otra parte civil en términos de una política de investigación, de inteligencia y contrainteligencia. ¿Cuál va a ser la política de construcción de cárceles de acuerdo a la población de privados de libertad? ¿Cuál va a ser la categorización de la privación de la libertad de acuerdo a las cárceles de bajo, medio y alto riesgo? ¿Cómo se va a articular con los gobiernos autónomos descentralizados para ocupar espacios públicos, físicos, llevando educación intermedia, llevando institutos de la economía social y solidaria, llevando política económica, llevando política productiva, llevando política cultural, deportiva, etcétera, etcétera? Es decir, una verdadera articulación de la seguridad como fuerza, inteligencia y contrainteligencia, recursos y tecnología, pero también política económica, política financiera y política educativa y cultural. De esa manera articulamos la política social, la política económica con la política de la seguridad. A eso iba. ¿Usted cómo pretendería ejecutar todas esas propuestas, dado que al momento el Estado no tiene recursos y quizá más adelante, en el peor de los casos, continúe igual, sin ingresos?
y se necesitarán recursos para implementar todas esas estrategias también. A ver, lo peor que le puede pasar al Ecuador es seguir con la cantaleta de que no tiene recursos. El Ecuador tiene activos productivos y activos productivos muy fuertes. El problema es que solo nos centramos y los gobiernos que han llegado se están convirtiendo en gobiernos monotemáticos. Es decir, hay que el tema de la seguridad, los militares a la calle, pero la droga sigue pasando por las fronteras, ¿no? ¿Qué haría usted entonces? ¿De dónde sacaría esos recursos? Es decir, trabajar en paralelo. Es decir, a ver, la seguridad, como ya se lo he dicho, el tema fiscal, resolver el tema fiscal, pero no solo quedarnos en el tema fiscal y no entender los temas fiscal como cargarle tan solo impuestos a la ciudadanía. Hay otras formas que ni siquiera a veces necesitan o requieren de reformas legales en temas tributarios. Por ejemplo, se nos están fugando capitales del Ecuador. Entonces establezcamos un impuesto de salida de divisa, que ya está en la reforma tributaria, por cierto, que no aplique evidentemente para comercio internacional, ni para inversión extranjera, ni para utilidades, productos de la inversión extranjera, sino para neutralizar la fuga de capitales. Un 6% representa 700 millones de dólares. Vamos a lo siguiente. El tema de las inversiones, el tema de los incentivos tributarios, llamados gastos tributarios, escudos tributarios, esos prácticamente han sido cheques en blanco. Entre el año 2010 y el año 2023, el Ecuador ha dejado de cobrar impuestos por 69.000 millones de dólares. Solo el año pasado, estos escudos tributarios representó que el Estado ecuatoriano no cobre 6.900 millones de dólares. Entonces, eliminemos aquellos escudos tributarios que no están relacionados con inversión ni con generación de trabajo. Ahí tranquilamente podemos recaudar 2.000 millones de dólares. Entonces, ahí ya vamos teniendo más recursos. El tema de la subfacturación. ¿Hace cuánto tiempo no venimos hablando de la subfacturación, de los escáneres en la aduana, etcétera, etcétera? En una época de tecnologías que se puede establecer la trazabilidad de las transacciones, podemos recaudar 700 millones de dólares. Ahí ya tendríamos 3.400 millones de dólares. Y adicionalmente, si estamos en crisis, porque estamos en crisis, o acaso no tenemos un decreto de una guerra interna, ¿verdad? Podemos acudir a la Organización Mundial de Comercio a decirles que vamos a crear sobretasas arancelarias a 375 partidas arancelarias que no son esenciales para la vida de los ecuatorianos. Ahí pudiésemos recaudar 400 millones de dólares. Ahí ya tendríamos 3.800 millones de dólares. Y una reestructuración de la deuda con los organismos multilaterales. Si bien los organismos multilaterales representan el 52% del peso de la deuda, representan el 62% de la liquidez que hay que pagar. Entonces, ahí tranquilamente tendríamos alivio y oxígeno financiero. Y lo otro es la focalización del subsidio de los combustibles. No eliminación, sino focalización. Ahí podemos liberar también otros 2.000 millones de dólares, pero yo no entiendo por qué no se puede focalizar el subsidio del combustible y del gas. Cuando Petroecuador en el año 2013 compró un software a una empresa española asociada con Microsoft para poder casualmente focalizar el subsidio de combustible y de gas. Entonces hay recursos. Y lo otro que podemos hacer es monetizar las reservas petroleras. Pues, si monetizamos las reservas petroleras podemos atender y solucionar algunas brechas que existen en el Ecuador, como un alto endeudamiento que está en orden de los 81.000 millones de dólares. Entonces necesitamos generar los recursos. Pero por otro lado, saliendo de lo fiscal, necesitamos reactivar la economía, porque reactivando la economía reactivamos la producción y el trabajo. Entonces, uno de los problemas que tenemos es el hipercentralismo. Iremos a las regiones con autonomías descentralizadas que ya existen en la Constitución, para poder generar nuevos actores económicos más allá de Guayaquil y Quito. Pero es que necesitamos mover la economía y esos nuevos actores económicos nos permiten mover la economía y nos permiten generar nuevo trabajo y establecer un tratamiento específico para el desarrollo rural integral y a través de modelos de formalización de producción y de trabajo a través de sistemas cooperativos de producción, comercio y servicio, para que esos trabajadores que hoy están en la informalidad se formalicen a partir de un principio social, socio, trabajador, propietario, como funciona en Argentina, como funciona en Italia, en España y en Francia. Ok, ingeniero. Dos preguntas puntuales últimas. ¿Usted hasta el momento ya tiene alguna otra figura que sería su potencial binomio? Y también consultarle, hay otras figuras para precandidatos presidenciales, Leonidas Issa, Armijos,
entre otros, que han el propio candidato Noboa. Ajá, que han hecho un llamado en sus Jan discursos Topic, a hacer una unidad de la izquierda, al menos desde el discurso de Issa señalaba que si no hay una unidad no podrían ganar las elecciones. ¿Usted respondería afirmativamente a ese llamado a hacer una unidad o no? A ver, yo creo que la unidad siempre será buena, a lo mejor puede ser utópica. Nosotros también hemos hecho un llamado a la concertación. ¿Y por qué a la concertación? Porque no podemos pensar que la unidad es al 100%. En la concertación es un grupo mayoritario que se junta. Pero esto va más allá de las ideologías, querida Karina. ¿Usted cree que cuando un delincuente se acerca a matar a alguien o a asaltar, le pide el carnet ideológico? ¿Le pide el carnet de identidad ideológico de partido político? Ya llegó la hora de pensar que desde la ciudadanía que quiere hacer una política distinta, tiene que hablarle a la gran franja que está en el medio, porque en los extremos radicales ideológicos se pierde la capacidad de raciocinio. Tenemos que hablarle a la gran franja que está en el medio, que no se identifica con ideologías ni con partidos políticos, que lo único que quiere es resolver los problemas. Si las conversaciones a las cuales se están invitando parten de una base programática, bienvenido sea. Pero si solamente son acuerdos electorales para ganar una elección o para tener un mejor performance en un proceso electoral, no. Siempre y cuando partamos de acuerdos y base programática para sacar al país de la crisis. El Ecuador no puede seguir perdiendo tiempo. ¿El binomio entonces? El binomio todavía tenemos tiempo para establecerlo. Estamos diseñando el perfil de la vicepresidencia, evidentemente mujer, paridad, en este caso por equidad de género, pero la idea es que esa candidata a la vicepresidencia de la República contribuya al desarrollo integral del Ecuador. Y para mí, un elemento fundamental, importante, es el tema de educación. Agradecemos mucho la presencia y acompañamiento de la figura presidencial de Centro Democrático en este espacio, al haber abordado y analizado algunos temas importantes y habernos contado también sus principales propuestas en este espacio. Ingeniero, muchas gracias. Karina, muchas gracias a usted y muchas gracias a Diario Expreso por esta gentil invitación.